Señal directa. Bueno, el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Diabetes y bueno, hoy agradecemos la visita en este foro de Víctor Horacio Orozco Covarrubias. Él es miembro de la Comisión Científica del Colegio Jalisciense de Salud Pública. Bueno, pues la diabetes es un problema que ha de alguna manera pues cambiado al sector salud en virtud del grave problema que representa en nuestro país y que además como comorbilidad, pues ante otros problemas, lo vimos durante la COVID y lo vemos ahora con el dengue, pues potencia, ¿no?, la preocupación. Sí, sí, exactamente. Primero que todo, buenos días a todos. Buenos Muchas días, gracias por esta invitación. Sí, justamente ahorita en el país, por desgracia, se tiene estimado que hasta el 18% de las personas padecen esta enfermedad. Además de esto, se calcula que hasta un 33% realmente de las personas que tienen esta enfermedad no saben que la padecen. Esa es la importancia de ir a los chequeos médicos y a ver, en primer lugar, el diagnóstico. Como bien comentaba, el grave problema de esta falta de apego al tratamiento y de este control de los niveles de glucosa es justamente estas comorbilidades. Ahorita en el país se estima que solamente el 34% de las personas tienen este tratamiento constante, o sea, hace que no dejan de tomar su tratamiento. Y por desgracia solamente el 26% de las personas tienen un control adecuado de sus niveles de glucosa, lo cual por desgracia desencadena justamente en estas comorbilidades, lo cual empezando la más común de todas es empezar a perder lo que es la vista. Hasta el 55% de las personas tienen esta pérdida de vista. Por desgracia después, conforme va evolucionando la enfermedad, llegan a tener unas alteraciones que le decimos oftalmopatía diabética, lo cual es un daño a los vasos sanguíneos de la retina, del ojo, y hasta el 11% de los casos llegan a perder la vista. También tenemos lo que es, por desgracia, la enfermedad renal crónica a causa de esta enfermedad, que hasta un 2 a 5% de los casos llegan a ocupar diálisis. Además de esto también tenemos lo que es el pie diabético, que estos casos pues, suceden entre el 10 al 15% de las personas. Esto sobre todo afecta en lo que es tres principales áreas o esferas. Lo que le decimos la neuropatía diabética sensitiva distal, que pueden empezar a ver las personas desde un entumecimiento o hormigueo en los pies, dolor en los pies, y llega a evolucionar hasta la pérdida total de la sensibilidad de los pies. La enfermedad arterial periférica, que es justamente la falta de buena irrigación sanguínea en los miembros pélvicos, en este caso en los pies, y lo que son las infecciones. Entonces, todas estas complicaciones, hasta en el 50% de estos casos que llegan a tener pie diabético, desemboca en lo que es una amputación. Una amputación justamente desde los dedos de los pies, el pie propiamente dicho, o como decimos nosotros, ya se hace infracondilo o supercondilo, decimos una amputación abajo o por encima de la rodilla. Y por desgracia, de estos casos que presentan las amputaciones, a 5 años después de haber presentado la amputación, entre un 70 y 80% de los casos terminan falleciendo. Entonces, de ahí la importancia de poder hacer estos chequeos. Recomendamos en una periodicidad de cada 3 meses, porque también para estar monitoreando algo que le decimos hemoglobina glucosilada. O sea, hace que cada 3 meses tenemos un promedio, ¿sí?, de cuánto ha tenido los niveles de sangre en la glucosa del paciente. ¿Quién ya fue diagnosticado? ¿Quién ya fue diagnosticado? Para irnos un poquito antes, ¿Sí? doctor, primero, pues la diabetes es un problema que es heredable, ¿no? Es un tema genético, pero ¿qué otras vías hay que la propician y cada cuánto hay que hacer un chequeo para saber si se tiene o no se tiene diabetes? Justamente, como bien usted menciona, por la cuestión genética, en general en Latinoamérica sí tenemos una alta propensión a desarrollar justamente diabetes mellitus. Principalmente le decimos la diabetes mellitus tipo 1 en niños. Generalmente la primera parte de esto, que es en los niños justamente, debutan con algo que le llamamos generalmente cetoacidosis diabética. O sea, ese es un problema de que de repente este aumento muy importante de la glucosa los lleva a alteraciones tanto en cuestión renal o en cuestión de su respiración y en cuestión en general del organismo, que se sienten mal. Eso es como la primera parte. La otra es más ya en adultos, un poco más grandes, que es lo que es la diabetes mellitus tipo 2, que justamente aunado a nuestras condiciones genéticas, el sedentarismo y la alimentación, es mucho más propenso este padecimiento que se produzca. Por eso, mínimo una vez al año,
de poder checar lo que son los niveles de glucosa, y en dado caso de que empecemos, le decimos la triada, que es lo que es polidipsia, poliuria y polifagia, o sea, hace que presenten mucho apetito, que presenten mucha cantidad de orina, ¿sí? O mucha sed, ¿sí? Y acudir a médico para hacer las pruebas, que generalmente hacemos algo que se llama curva de tolerancia a la glucosa, que es que les damos una carga de unos 75 gramos de glucosa, tomamos la glucosa a las 2 horas y si está mayor a 200, ya hacemos el diagnóstico en primer lugar de diabetes mellitus. Claro. Ahora, una vez que una persona se detecta, ¿qué medidas debe tomar para controlarla en virtud de que no es curable, ¿no? Sí, justamente como bien menciona, por desgracia no es curable, pero ya ahorita por fortuna, tanto en primer lugar, lo primero siempre que se recomienda es lo que es una dieta justamente con un equipo de nutrición y aparte el ejercicio. O sea, sería como los dos primeros pilares de lo que sería el tratamiento y por supuesto, después, dependiendo del caso de la persona, ya se hace con medicamento en pastillas o medicamentos, si se requiere, hasta insulina. Hay algunas instancias que inclusive requerimos en esta primera instancia de diagnóstico unos meses o unas semanas con insulina, luego retirarlas para, en un primer lugar, controlar la enfermedad y ya después una persona bien controlada, inclusive con buena dieta y ejercicio, ni siquiera requeriría el tratamiento como tal ni de pastillas ni de insulina, siempre y cuando se tenga este control. Ahora que habla de dieta, doctor, para ni siquiera acercarse a la diabetes, ¿qué hay que eliminar de nuestra alimentación? Como tal, nunca recomendamos los totales absolutos, o sea, el eliminar algo o restringir totalmente algo. Todo en el organismo es necesario, en ciertas cantidades, por supuesto. O sea, aunque sea el azúcar, aunque sea las grasas, aunque sea los carbohidratos. Pero, por ejemplo, en lugar de que tenemos personas que, por ejemplo, no sé, en vez de que te coman 4 rebanadas de pan o 5 más tortillas, una pieza de pan, 2 tortillas, igualmente en cuestión del azúcar, elegir edulcorantes o si no edulcorantes, en vez de que le pones 3 cucharadas de azúcar, una o la mitad. O sea, no restringimos como tal la dieta, o sea que no puedes consumir tal cuestión, pero sí controlar y, como en todo, equilibrar muy bien todos los alimentos, desde frutas, verduras, carbohidratos, grasas, azúcares, tener este equilibrio. Ahora, el sector salud cada vez más se ve rebasado, sobre todo económicamente y en capacidad de atención debido a la diabetes. ¿Cómo estamos en este sentido? Como bien mencionas, sí tenemos una carga muy importante de todas estas personas, poderlos llegar a atender. Por eso a veces quizás, sobre todo en algunas personas como en niños que debutan con diabetes tipo 1 o en algunas personas ya mayores con diabetes tipo 2, nos gustaría pues inclusive darles el seguimiento cada semana. Por desgracia, dado estas situaciones de la cantidad de personas que tienen esta enfermedad, a veces en las instituciones, sobre todo de segundo o tercer nivel, quizás no sea tan posible dar este seguimiento como nos gustaría tan cercano. Por eso comentaba ahorita que cada 3 meses en instituciones de segundo y tercer nivel sería lo que nos pudiéramos estar permitiendo, pero en lo que es el primer nivel de atención de salud, o sea, en los centros de salud, sí podríamos tener este control más estrecho y además siempre recomendamos, de todos modos, nos pueden ayudar mucho las personas que tienen diabetes a hacer sus propios chequeos semanales en casa con un glucómetro y eso nos ayuda mucho porque principalmente todas estas comorbilidades que mencionaba ahorita, esta elevación de lo que es la hemoglobina glucosilada generalmente sucede en lo que le decimos nosotros las glucosas postprandiales, o sea, hace después de los alimentos. Entonces, eso es algo que inclusive nosotros como médicos, aunque veamos al paciente en la consulta, no nos podríamos dar una aproximación tan exacta de lo que son sus niveles de glucosa después de las comidas. Por eso recomendamos y nos ayudarían mucho que, por ejemplo, 3 o 4 días a la semana, 2 horas después de sus alimentos, o sea, se puede empezar una semana haciendo después del desayuno, después de la comida y luego después de la cena, ver cuáles son sus niveles de glucosa. Ya en una persona que tiene diabetes mellitus, lo ideal es que sus glucosas después de las comidas sean entre 140 y 180. Entonces, ya con eso nos ayudan mucho, les comentamos en una hoja o en una pequeña bitácora que nos pudieran estar ayudando a anotar estos niveles y ya con eso nosotros nos da mucha luz para ver tanto modificaciones en la dieta como en los tratamientos o insulinas y ya. Se creía que la diabetes era un problema que afectaba a cierta edad y ahora en nuestro país hemos visto que desafortunadamente cada vez hay más niños con diabetes. En este caso,
¿Cuáles son las recomendaciones para detectarlo a tiempo? Sí, por desgracia justamente, ya como comentamos, tanto la cuestión genética como somos el primer país por desgracia en obesidad infantil, estas cuestiones aparte de la carga genética más esto, hemos tenido casos que como bien menciona, generalmente antes decíamos, pues diabetes tipo 1 solamente se va a presentar en niños, sí, ahorita ya por desgracia tenemos casos de niños de 10, 11 años ya con diabetes tipo 2, la que generalmente asociamos más a estas edades más avanzadas. ¿Por qué? Porque justamente era por esta carga de obesidad y sedentarismo. Entonces justamente los niños en primer lugar, como comentábamos, poder tener estas aplicaciones de ejercicio, dieta adecuada como comentábamos. Sí, exactamente. Y ya ahorita hay varios situaciones, tanto, por ejemplo, en la comida que se le denomina chatarra, ya estas etiquetas de alto contenido en azúcar, alto contenido en grasas, además de que ya en las escuelas se está empezando a promocionar lo que es ya dentro de la propia escuela no vender este tipo de alimentos, ¿no? Para que sea todo lo que se vende en las escuelas sea lo más apegado posible a una buena dieta. Doctor, muchísimas gracias por la visita y por además ayudarnos a entender este problema tan grave que tiene nuestro país. Muy buenos días. Un gusto, buen día. Gracias, es el doctor